buenas tardes, un saludo muy especial para la doctora Andrea Jimena Ariza Tobar y a los asistentes que nos acompañan la tarde del día de hoy. A continuación se realizará la presentación de la actividad solicitada por la docente. El grupo está conformado por Luz Astrid Mora Gómez y quien les habla Jorge Enrique Ricardo Vizcaya. El derecho comparado entre los sistemas jurídicos como el common law y religiosos. El derecho comparado es una disciplina que confronta la similitud y la diferencia de los diversos sistemas jurídicos vigentes que se encuentran en el mundo. De igual manera, nadie se molestaría en adquirir una cosa del exterior cuando en casa se tiene una igual o de mejor calidad. Esta recepción de las instituciones legales extranjeras no es una cuestión de nacionalidad, sino una utilidad y realmente una necesidad. El estudio del derecho comparado puede servir para varios propósitos. El primero de ellos es que la comparación de los propios sistemas con otro nos permite examinar los principios del sistema legal y nacional y en consecuencia entenderlo un poco mejor. Muchas de las disposiciones legales de un país tienen sus fuentes en otros países o bien han inspirado la legislación de otras naciones. En ambos casos, las leyes, las resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios de los países extranjeros nos permiten comprender mejor el marco jurídico nacional. Una importancia también que se ha tenido extraordinaria es un aumento de la difusión de los estudios y la enseñanza de tipo comparativo y en los últimos años. A razón de ello, la creciente importancia se puede nombrar una de ellas que se debe al aumento extraordinario de los intercambios económicos, personales, culturales entre las naciones, con el incremento de las relaciones jurídicas a nivel internacional. La segunda razón, no desligada de la primera, en la naturaleza transnacional del fenómeno cada vez más relevantes, las cuales requieren por tanto una disciplina jurídica que no sea meramente nacional. Pensemos por ejemplo en la contaminación, en las empresas transnacionales. Igual manera tenemos una tercera que proviene de la tendencia de ciertos valores, particularmente en el campo de los derechos humanos, al afirmarse en nivel transnacional como las convenciones de Europa, África, América de los derechos humanos. Una cuarta razón, por último, resulta de la tendencia de crear organizaciones políticas y económicas. A continuación, se logrará comprender la clasificación de la familia jurídica. Se entienden por familias jurídicas el conjunto de los sistemas jurídicos de diferentes países que se han agrupado bajo una misma denominación debido a que cuentan con un origen en común o con unas características similares. Pero claro está que debido a sus procesos y evolución histórica cuentan con diferencias entre ellas. Ahora bien, un sistema jurídico se entiende como un conjunto de normas o entidades de derecho positivo por medio de las cuales se debe regir una colectividad o un ámbito geográfico. Pero estas reglas y entidades de derecho deben de ser lo suficientemente completas e importantes para que las personas a las cuales se apliquen estén realmente ligadas a una comunidad de derecho. Existen varias opiniones, las cuales dicen que contamos con 4 o 5 familias jurídicas. Entre ellas tenemos las siguientes: el common law, el derecho romano germánico o el civil law, el derecho socialista, el derecho religioso y los sistemas mixtos. Ahora bien, vamos a andar un poco más en el common law. En sentido estricto podemos decir que es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista de Normandía en el año 1066, el cual se llamó common, que significa común, porque pasó a ser el derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. En sentido más amplio, se puede decir que el common law, para referirse a aquel sistema legal basado primordialmente en las decisiones adoptadas por los tribunales. Pertenecen a este sistema países como Inglaterra y Gales, Irlanda, los Estados Unidos, mayor parte de Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de África Central. Todos estos países fueron en algún momento colonias británicas
De ahí que su sistema jurídico actual derive del derecho inglés, el cual es cuna del common law. Este sistema presenta dos propósitos importantes, los cuales son compensar los perjuicios realmente causados a las víctimas y asegurar la conducta grave que no se repita para proteger a la sociedad. Entre las fuentes del derecho anglosajón tenemos el precedente judicial, el cual se basa sobre todo en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal o en algunos de sus tribunales superiores, aquellos a los cuales se les pueden apelar las decisiones tomadas por dicho tribunal, y basados en estas interpretaciones de esas sentencias se dan las leyes, pero por esas razones las leyes pueden ser un poco ambiguas en muchos aspectos. En cuanto a la ley, es un derecho no escrito, no es reglado y no tiene una regla definida. Las leyes que se presentan pueden ser leyes parlamentarias, ya sean disposiciones de tipo reglamentario o legislación delegada y emanada del gobierno central o local, como las órdenes ministeriales o las ordenanzas municipales. En cuanto a la costumbre, ese sistema se implanta directamente sobre la costumbre general y se interpreta como de obligatoriedad del precedente stare decision, en donde se deriva del fundamento de la obligatoriedad del precedente, convirtiéndose este en un fundamento del common law. En cuanto a la doctrina, el juez del common law es libre de desmarcarse o de sentir de la doctrina establecida por el precedente y disponer una nueva regla para la decisión, que a su vez se convierta en un nuevo precedente utilizado para otros jueces. Algunas características del common law encontramos que no siempre existen leyes escritas o codificadas. Las decisiones judiciales son forzadas y las decisiones del tribunal en última instancia pueden ser anuladas por el mismo tribunal. Hay una amplia libertad de contratación, aunque son pocas las disposiciones implícitas en un contrato de ley, y generalmente todo lo que está permitido es lo que no está escrito en la ley. En el sistema jurídico religioso se encuentra el musulmán. Para poder iniciar su estudio, lo primero que debemos exponer es que el derecho musulmán es una de las facetas de la religión del Islam, y este es el conjunto de preceptos obligatorios para los seguidores de dicha religión. Recordemos que el Islam es la sumisión de la voluntad divina. El derecho musulmán tiene su origen a partir de una serie de tribus independientes, unas sedentarias y otras nómadas, dedicadas al pastoreo y al comercio, con una religión en principio politeísta. En sí, el fundador de la concepción de una religión monoteísta fue Mahoma, el cual nació en la Meca en el año 570 en la era cristiana. Dentro de las fuentes del derecho musulmán podemos encontrar el Corán, la Sunna, la Ijma y el Qiyas. El Corán concibe la ley como deber civil y religioso. La Sunna constituye el modo de ser y de conducirse del profeta. La tercera fuente está conformada por el acuerdo unánime de los doctores, nada tiene que ver con la costumbre, y el Qiyas, el razonamiento por analogía. Dentro de las ramas del derecho musulmán podemos encontrar el derecho público, penal, familia, fiscal y judicial. Hay varias cuestiones que merecen la pena subrayar en cuanto a ciertas particularidades del derecho musulmán. Nos referimos, por ejemplo, al derecho público y apenas su normativización. El Corán no incluye normas sobre la organización del Estado, y hay ahí la justificación ante la ausencia de estas normas. Por otro lado, tenemos que destacar la importancia del derecho penal y el derecho de familia. Por lo que respecta al primero de ellos, el derecho penal, que no distingue entre pecado y delito, y así se establece una clasificación de gran importancia, la cual una de ellas es el delito de sangre, que es el talión, homicidio doloso y lesiones corporales dolosas, y la composición, que es en efecto del talión. Segundo, el delito contra la religión, que sería la apostasia, que es un musulmán que abandona su fe. La blasfemia contra dioses,
contra Dios, contra un ángel o un profeta, la fornicación, que es la relación no legitimada, la calumnia y por último el hurto. Con respecto al derecho de familia, este es amplio y representa, al igual que el derecho penal, una base importante del derecho musulmán. Las normas patriarcales establecidas en el Corán regulan el matrimonio, la afiliación y la herencia. Así, el matrimonio es arreglado por los padres y partes que deben ser de la siguiente forma. Deben ser capaces, actos. El hombre debe ser musulmán, la mujer pertenece a una religión revelada. El hombre entrega el dote a su esposa. Se establecen contratos en los momentos del matrimonio y el resto solo si se divorcia. El divorcio por su parte se puede otorgar en caso de repudio y para que sea válido debe ser pronunciado antes del vencimiento del término de 4 meses y 10 días. No hay comunidad de bienes. 4 son el máximo de esposas y el número es un número indeterminado de concubinas. Solo se reconoce la afiliación legítima, no se reconoce la adopción. Por último, para perfilar ciertos rasgos y características del derecho musulmán, debemos mencionar algunos aspectos en la relación con la administración de justicia. El poder judicial otorgado por Dios a Mahoma y el califa, así los primeros encargados de delegados de la administración de justicia, eran denominados califas. Posteriormente encargados actualmente los Qadi, y estos son personas que deben conocer notablemente las fuentes del derecho musulmán, con buenas condiciones físicas, que deben ser personas honestas y responsables. En la actualidad el Qadi debe, además de resumir ciertas características de las siguientes: ser licenciado en Derecho, debe ser musulmán, libre, debe ser de sexo masculino, tener las facultades físicas, intelectuales y morales, debe atenerse al fiqh, a la escuela a la que pertenece, y también fallar según el conocimiento personal que tiene sobre el hecho. El derecho musulmán pues cuenta con un procedimiento fundamentalmente oral, en donde no existe archivos escritos de las decisiones judiciales. En realidad la demanda es oral, a menos que sea muy complicado el asunto, en cuyo caso se lleva a cabo por escrito. En el principio el juez propone una amigable composición y solo en caso de no llegar a ningún acuerdo, el demandante tiene que probar su acción y el demandado solo se defiende, con 2 testigos oficiales que se llaman adul, como garantes de la justicia, y la surta, que sería la policía encargada de la persecución de los culpables y ejecución de la pena, y por último expresar que existe un juramento especial en caso de homicidio doloso, en donde al jurar 50 veces que es inocente, ante la idea de que el castigo proviene del Ser Supremo, que es culpado. Merece la pena expresar que, aunque normalmente en la primera instancia se culmina prácticamente la totalidad de los asuntos, se puede solicitar la aclaración ante el mismo juez, o puede apelar la sentencia cuando por motivos de deshonestidad del juez este haya sido removido de su cargo por dichas razones, y para que se nombre un nuevo juez en funciones que pueda conocer el asunto. Y finalizamos dando los agradecimientos por la atención prestada.